hablar de la palabra del Señor, ¿le parece? Amén. Señor, nosotros te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Tú eres bueno, Dios, y estamos acá, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Este remanente, Señor, que mientras el mundo, Señor, celebra, Señor, todo lo oscuro, Señor, todo lo diabólico, todo lo obsceno, Señor. Estamos acá, Señor, buscando misericordia y exaltándote a ti, oh Dios. El mundo celebra a sus dioses paganos, pero nosotros exaltamos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Cristo dice: amén. Gloria al Señor. Hermanos, si toma bien, por favor, abra su Biblia en Éxodos 19, 17. Cuando lo tenga, contesta con un poderoso amén. Gloria al Señor. Amén. La palabra del Señor dice así: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar meditando en estos minutos sobre un pensamiento: ¿cómo oír la voz de Dios en el desierto? ¿O es posible oír la voz de Dios en el desierto? Pero, ¿qué desierto nos está dando aquí? En este momento de la historia de Génesis, Éxodo, en este momento el pueblo de Israel estaba saliendo de la cautividad, ¿verdad? Y habían visto tantos milagros, habían visto tantas proezas de Dios. El pueblo de Israel se había vuelto rebelde en algunas ocasiones. Dios había vuelto en misericordia con ellos. Pero en este pasaje, en este versículo, es Dios queriendo que el pueblo escuche directamente la conversación entre Moisés y el pueblo. El pueblo siempre veía que Moisés era el que iba y hablaba con Dios. Y siempre, como nosotros, hay ese sentido de incredulidad. No creemos muchas veces en las cosas que en este libro dicen. Y los israelitas estaban viviendo en carne propia todas las maravillas que Dios estaba haciendo desde que los sacaron de Egipto, en el transcurso que iban en el desierto. Y dice que Moisés sacó al pueblo para escuchar, mejor dicho, para escuchar la voz de Dios, para que escuchara esa conversación en el desierto. ¿Qué es un desierto? No necesita mayor explicación, usted sabe lo que es: un lugar seco, un lugar de tierra rústica, arena, sequedad, no hay agua, no hay vida. Eso es un desierto. ¿Y cómo nosotros como cristianos escuchamos la voz de Dios en el desierto? ¿Cómo usted y yo escuchamos la voz de Dios en el desierto? ¿Es posible escuchar la voz de Dios en el desierto? Yo pienso que sí. Y como dicen por ahí, a las pruebas me remito. Podemos mencionar algunos hombres, hermanos, que estando en el desierto fueron llamados. Algunos fueron llamados en el desierto, otros fueron procesados en el desierto y otros desde el desierto fueron encontrados. En el caso de Elías, un día Elías estaba descendiendo con el poder de Dios, fuego del cielo, y a la siguiente mañana aquella mujer malvada le manda un WhatsApp y le dice: Elías, cuídate porque te voy a mandar a cortar la cabeza. El hombre de Dios, que había decapitado todos los sacerdotes paganos de Baal, en la siguiente mañana estaba preocupado, escondido en una cueva en el desierto. José, todos conocemos la historia, sus hermanos lo venden en el desierto. Y así sucesivamente, el mismo Moisés, que fue llamado en el desierto. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios en el desierto?
Aunque estemos pasando la situación que estemos pasando, hermano, no se preocupe si usted está en ese desierto. Es una oportunidad que Dios tiene para usted, para que usted doble rodilla, clame, y Él va a escuchar el clamor de su pueblo. Él va a escuchar. Aún en el desierto, aún en el momento más difícil, Dios está ahí. Dios a estos hombres, o a estos grandes hombres en la Escritura, los llamó estando en el desierto por situaciones por las cuales pasaban muy difíciles, extremas, al punto de que Elías dice: basta ya, oh Dios, quítame la vida. El mismo hombre de Dios que había descendido, o con su oración, fuego del cielo, estaba diciendo: bástame, ya no quiero seguir aquí. Estaba haciendo uso de la eutanasia. Y todas estas cosas, hermanos, le pueden pasar a usted, a mí, en la depresión, en la angustia, en el dolor, en esos desiertos donde nadie te ayuda, donde solamente tú estás, donde hasta el temor de poderle platicar a un hermano de la iglesia: hermano, estoy pasando por esta situación, por este desierto, yo estoy pasando por esto. Hay diferentes desiertos, usted llámele como quiera, llámele financiero, llámele crisis en el matrimonio, llámele crisis con sus hijos, llámele como quiera, falta de trabajo. Pero lo peor es el desierto espiritual. Hermano, una de las cosas que el cristiano tiene que evitar a toda costa, por sea por lo que usted está pasando, es llegar al punto de tener una resequedad espiritual. Ese desierto espiritual no se lo recomiendo. Yo sé que algunos de nosotros hemos pasado por desiertos espirituales. Y yo sé que no tiene que levantar la mano, pero usted sabe y yo sé lo que eso se siente. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que vivifica. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios ya no está con nosotros, porque Él es un caballero, porque Él no entra si usted no le permite, y si usted lo rechaza a cada instante, también Él se aparta. ¿Qué dice la palabra de Dios? No contristéis al Espíritu. Amén. Amén. Y todos estos varones del ayer, estos héroes en la palabra de Dios, pasaron desiertos muy, muy difíciles, tal y como los que usted pasa a diario en su caminar cristiano. Usted va a pasar, esta es una mala noticia, desiertos, pero es parte del proceso. A muchos hombres Dios los procesó en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, fue procesado en un desierto. Y sabemos la victoria que Él tuvo en el desierto. Fue tentado en el desierto, pero Él también tuvo la victoria en el desierto. Entonces usted puede ver y se puede remitir a estos hombres de Dios, que a pesar de que estuvieron en el desierto, Dios habló con ellos. La voz de Dios se dejó oír, pero también ellos estuvieron atentos a escuchar la voz de Dios. Qué interesante que cuando Elías, hermanos, estaba en el desierto, en esa cueva, dice que vino un viento recio y Elías salió. Pero ¿sabe qué? Dios no estaba ahí. Y otra vez, ese viento recio, pero Dios no estaba ahí. ¿Qué diferencia cuando conocemos la voz de Dios? Que después vino